Hola a todos. Bueno, continuamos después del café. El café que Chema nos ha dejado tomar, ¿eh? Yo no... No, gracias a todos por estar y por seguir tan pendientes. Para hablar de Juan Carlos Barba, yo creo que voy a utilizar dos frases que dijo ayer Natalia Pla. ¿Os acordáis a última hora, antes del vídeo de mi madre? Sí. Yo ayer en el hashtag de Asus publiqué varias cosas de Natalia Pla, que voy a recuperar ahora. Una es: vamos a romper con los estereotipos. Yo creo que aquí esta frase viene bien. Otra, la siguiente, es no al chantaje. Bueno, en su contexto tiene su sentido, también creo que es aplicable. Y finalmente dijo una cosa ayer increíble Natalia Pla, que es: ¿para qué llenan las redes sociales de banalidades? Porque para eso ya tenemos los canales de televisión. Juan Carlos hizo precisamente lo contrario. En el 2008, en vez de poner banalidades, empezó a poner datos, gráficas. Sus fotos eran gráficas, eran resúmenes visuales, gráficas sencillas y artículos que explicaban lo que los medios nos decían. Pero ¿qué ocurría? Que sus datos técnicos tenían poco que ver con la noticia que nos daban los medios. Por eso tenemos hoy aquí a Juan Carlos y os lo paso, escuchar lo que me parece una de las personas más interesantes. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización que me haya invitado a este curso. Mi breve charla, bueno, son nada más 15 minutos, va a versar sobre el declive del cuarto poder, se titula, es decir, cómo las redes sociales se están constituyendo como medios alternativos de información. Vamos a hacer un pequeño repaso, en primer lugar, de cómo está funcionando hoy día los medios. Como podéis ver, esto es cómo se distribuye los medios en España, los usuarios para informarse, cómo funcionan. En primer lugar tenemos en la línea verde la televisión, la tenéis aquí. En segundo lugar tenemos la radio. La televisión la utilizan el 90% de las personas aproximadamente. La radio y las revistas más o menos andan igual, la utilizan unos 20 millones de personas. Y en último lugar la prensa escrita, que la utilizan unos 15 millones de personas. Esto es en porcentajes, aquí lo veis. La televisión ha bajado ligeramente en los últimos años, pero todavía es utilizada prácticamente por todo el mundo. Revistas y radio más o menos por la mitad de la población y los diarios aproximadamente por 4 de cada 10 personas. Y ahora ya pasamos para que veáis cómo ha ido evolucionando Internet. Cómo ha ido evolucionando Internet a lo largo de estos últimos años. Como vemos, Internet solo era utilizado por 1 de cada 3 personas hace tan poco tiempo como 2003, hace 9 años. Los últimos datos que he encontrado pues ya son prácticamente 2 de cada 3 personas quienes han usado Internet en los últimos 3 meses. Ahora mismo debe estar ya más o menos, por la progresión que sigue la línea, en el 75% en estos momentos. Pero más importante que eso es la frecuencia de uso de Internet. Internet hasta hace pocos años, cuando empezó, era de uso muy esporádico. Como vemos, la gente que lo usaba a diario era solo 1/3 de las personas. Y sin embargo ahora ya son 3 de cada 4 personas, en el 2011, quienes usan Internet a diario. Esto es fundamental porque si sumamos quienes usan Internet a diario junto con el porcentaje tan alto de la población que está usando Internet, nos encontramos con que más de la mitad de la población entra a diario en Internet. ¿Pero a qué entra la población a Internet? Pues aquí lo tenemos. Lo que nos interesa a nosotros, que son las noticias, pues vemos que ya prácticamente 6 de cada 10 personas entran a Internet a informarse. Pero claro, ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales? Lógicamente, porque no todo el mundo entra a Internet a informarse a través de las redes sociales, como es lógico, la mayor parte leen diarios digitales. Aquí vemos, tomando datos de los Estados Unidos, el porcentaje de adultos que utilizan redes sociales. Ya vemos que de uso diario ya llegaba en el 2011 al 43%. Esa es la tendencia aproximadamente que estamos siguiendo en España, más o menos con unos 2 años de retraso.
la progresión, entonces ya podemos ver las características que tenemos ahora mismo en las redes sociales. Es lo primero, que están siguiendo un crecimiento exponencial. Un crecimiento que prácticamente en 2 años pues va a llegar a su límite. Calculo que aproximadamente en 2013-2014 ya más o menos tendrá una penetración como del 70% de la población adulta. ¿Qué más características tienen las redes sociales? Las personas que se conectan, en lugar de quitar el tiempo de otras actividades sociales, fundamentalmente lo restan de ver la televisión. Otra característica muy importante es que ponen en contacto a personas que de otra forma no lo hubieran estado nunca y que se forman redes de contactos con intereses afines y que estas redes de contactos intercambian información que les interesa a ellos. Otra de las características fundamentales que tienen las redes sociales es que la información se transmite de un modo viral. ¿Qué significa que se transmita de un modo viral? Significa fundamentalmente que cuando surge una noticia importante, esta noticia se difunde de forma exponencial y en muy poco tiempo. Todo esto lo pudimos ver claramente con la noticia que los medios a la que no querían dar difusión, que fue la noticia del accidente del rey en Botsuana, y en que esta noticia, las críticas a todo esto que había pasado se difundieron como la espuma en las redes sociales, de ese modo viral, exponencial, y los medios no tuvieron más remedio que ir a remolque de todo ello. Una de las características fundamentales que tiene la información a través de las redes sociales, esa información distribuida, es que los medios, los intereses económicos, pierden el control de la información. Porque al poder lo que le interesa es controlar la información, que la información llegue filtrada a la población. Por eso cuando el poder se reúne con gente que es experta en redes sociales, aquí tenemos la fortuna de que uno de los grandes expertos en redes sociales de todo el mundo es español, es el profesor Manuel Castells, que está en la Universidad Oberta de Cataluña. Él siempre cuenta que cuando se reúnen gente poderosa con él, lo primero que le preguntan es ¿cómo podemos controlar esto? Su respuesta siempre es la misma, no se puede. Efectivamente, no sabemos si en el futuro se podrá, pero desde luego, por mucho que lo estén intentando, no lo pueden controlar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esta información que se empieza a difundir de un modo viral, se comparte, lo comparte la gente que está interesada en ello y llega a la gente que realmente tiene interés en esta información, llega en muy poco tiempo. Esta información también es muy difícil de manipular. ¿Por qué? Porque la información es contrastada. Cada persona que participa en la red es un agente que se encarga de crear contenidos, se convierte en un creador de contenidos. Y esta persona que forma parte de la red emite su juicio crítico sobre la noticia y de esa forma una noticia que realmente está manipulada o que no tiene la veracidad suficiente automáticamente sufre una selección y queda eliminada de la red. Entonces es muy importante esta forma que tiene la red de filtrar, o sea, de seleccionar la información que realmente es relevante para la propia red. En las personas, otra de las características que tiene es la calidad que se va generando en los contenidos. O sea, muchas veces el contenido que encontramos en las redes sociales a nivel informativo es de mucha mayor calidad que lo que se puede encontrar en los medios tradicionales. Y también una de las características más importantes es que la propia información que es socialmente relevante se mueve casi exclusivamente a través de las redes. Una buena parte de la información. Esto lo estamos viendo fundamentalmente a través de los movimientos de los indignados, como el 15M o la Primavera Árabe, como toda esa información que los medios trataban de ocultar, que los medios trataban de coartar, sin embargo, a través de las redes sociales se iba formando, llegaba a la población que realmente son agentes del cambio social, pues por sus características de interés o por sus características de edad
o de situación social, y estas personas son las que se convierten, a través de estas redes distribuidas de información, toman conciencia de cuál es la realidad y se convierten en agentes de ese cambio social. Eso es una de las cosas más importantes, que peor sientan al poder y que el poder se está viendo incapaz de controlar. Los gobiernos, evidentemente, no quieren que esta información circule sin control, pero como hemos dicho antes, Internet no se puede controlar hasta el momento. Hay países que lo han intentado, como China, por ejemplo, pero sin embargo los chinos consiguen, a pesar de ello, a pesar de castigar a los que generan la información, pero sin embargo no consiguen que esa información deje de circular. En Egipto, cuando la primavera árabe, se intentó, se cortó realmente Internet durante 5 días, pero sin embargo tampoco se consiguió que la información dejara de circular, por lo menos para los agentes sociales que eran realmente importantes en ese momento, que era la población joven, más o menos entre los 15 y los 45 años. Bueno, los de 45 no somos tan jóvenes exactamente, pero bueno, pero que realmente era la población que podía tener interés en esto. Y ahí tiene Manuel Castells, que yo es una de las personas que más admiro en el tema de redes sociales, bueno, y como yo, tanta gente. Él tiene una frase muy interesante, que es que la ciberguerra ha empezado, pero no es una ciberguerra entre estados, como se esperaba, sino entre los estados y la sociedad civil internauta. Y nunca más los gobiernos podrán estar seguros de mantener a sus ciudadanos en la ignorancia de sus manejos. Ahora, ya en estos últimos minutos de mi charla, me gustaría daros lo que es mi visión de la trinchera, o sea, ¿cómo he llegado yo a tener una posición de nodo dentro de lo que son las redes sociales que se dedican a distribución de información? Yo no tenía nada que ver ni con el mundo del periodismo, ni tampoco con el mundo de la acción civil hasta el año 2008. En el año 2008, pues obviamente, por mi afición a la economía, desde toda mi vida, enseguida me di cuenta de lo que estaba pasando. Vi que lo que nos estaban contando en los medios no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo veía que iba a pasar. Y por desgracia no me he equivocado. Y yo empecé a interactuar, empecé a meterme en Internet, empecé a meterme en redes sociales, primero en foros de Internet. Y yo me encontré que el discurso que tenía pues le gustaba a la gente. Le gustaba a la gente lo que decía, la información que difundía. A partir de ahí, desde los foros de Internet me pasé a Facebook. En Facebook enseguida se creó una red de información distribuida. Empezamos con gente que me había traído de los foros de Internet, que eran unas 200 personas. Estas 200 personas nos convertimos en creadores de contenido, aunque yo era un poco el nodo central de esta red, pero no soy ni mucho menos, ni lo era entonces, ni lo soy ahora, ni el único que creaba contenidos, ni mucho menos. Sí, uno de los principales que crea contenidos, pero ni mucho menos el único. Y esta red ha ido creciendo poco a poco. Ahora mismo la red que está a mi alrededor en Facebook son unas 3.100 personas. A mí el tema de Twitter en un principio no me atraía, también me he metido en Twitter. En Twitter ahora mismo llevo nada más que 2 meses. En fin, tengo ahora mismo unos 600 seguidores en Twitter. Y luego creamos una asociación en el año 2010 para la generación de contenidos de otro tipo, contenidos audiovisuales que también se difunden de forma viral en la red. Esta asociación se llama, como habéis visto en la primera diapositiva, Colectivo Burbuja. La creamos en un principio 4 personas. No nos conocíamos para nada estas personas, sino que nos conocíamos simplemente de forma virtual. Y esta asociación primero creó un evento, o sea, creamos un evento en Barcelona al que asistieron 500 personas que no se conocían de nada.
Luego hicimos otro evento en Madrid y después nos transformamos en un medio de difusión de contenidos. Actualmente hacemos entre 10 y 15 horas de programas a la semana. El formato es un programa, son debates de radio, debates de política, debates de economía, que se difunden también de forma viral a través de la red. Tenemos aproximadamente unas 40.000 descargas semanales. Y nosotros nos hemos convertido también a partir de aquí en una especie de nodo, de grupos que se dedican a la acción civil. Es decir, lo que pretendemos es cambiar las cosas. Pretendemos, saliendo del mundo virtual, pretendemos democratizar la sociedad, pretendemos crear un movimiento ciudadano y profundizar en él. Evidentemente, muchos de estos grupos han surgido del movimiento 15M, como es lógico. Colaboramos mucho con Democracia Real Ya, colaboramos con las plataformas de afectados por la hipoteca, con toda una serie de grupos, las acampadas de Madrid, de Barcelona, y a partir de aquí se está creando una red cada vez más densa, con cada vez más gente, y que está dando su salto al mundo real, de manera que ahora mismo ya son los propios políticos, los más avispados, quienes vienen a nosotros para preguntarnos qué es lo que está pasando. O sea, ellos mismos van a remolque de la realidad. Igual que pasó con lo que os he contado, la anécdota que os he contado, de cuando se descubrió el problema del rey, cuando saltó el problema del rey e iban los medios a remolque de las redes sociales, ahora mismo estamos viendo que los políticos están empezando a ir a remolque de la sociedad también. Y esperemos que realmente esto consiga que toda esta red creada en el mundo virtual se convierta en un agente del cambio social y un agente positivo del cambio social. Y realmente para esto es para lo que he venido aquí, para transmitiros que lo que se mueve en las redes sociales puede ser también un agente para que la información fluya, porque que la información veraz fluya y fluya de un modo libre es algo fundamental para que la sociedad sea una sociedad libre, una sociedad democrática. Sin información no puede existir esto. O sea, igual que los mercados no pueden funcionar sin que exista un flujo de información, sin controlar, la democracia tampoco puede funcionar sin que exista también este flujo libre de información. Por eso las redes sociales son claves. Y mi experiencia, la experiencia de Colectivo Burbuja, es esta, que realmente todos, cada uno de nosotros puede ser un creador de contenidos de información, y puede ser un agente activo en que esta información libre fluya a través de la sociedad. Y que esto puede ser fundamental ahora en los próximos años. Lo vamos a ver si es así o no, para que realmente se profundice en lo que es en la libertad de nuestra sociedad y la democracia en nuestra sociedad. Bueno, ya he terminado. ¿Habéis notado intentos de controlaros? ¿De que alguien de alguna forma se meta en vosotros para controlaros? Exactamente intentos de controlarnos, como es de controlar la organización como tal, no. Lo que sí ha habido intentos es de desprestigiar la organización o de destruir la organización, eso sí. Sí que han existido, y además hay bastantes indicios que han sido intentos que han venido del propio poder, sí. No, realmente represalias no hemos sufrido ninguno de nosotros, sí. O sea, que miedo como tal, no. Sí, bueno, me has preguntado que cómo nos financiamos.
Realmente todo esto se hace por esfuerzo altruista de los propios socios y colaboradores o simpatizantes del colectivo Burbuja. O sea, realmente trabajamos con presupuesto cero. O sea, no hay nada. Hay pequeños gastos que tenemos simplemente, o cuando surge alguna necesidad especial, como surgió en las reuniones presenciales, que ahí sí surge algún gasto, pues normalmente lo hacemos en locales gratuitos, pero a lo mejor hay que alquilar algún equipo para grabar las reuniones. Pues simplemente nosotros lo que hacemos es pedir a los socios y a los simpatizantes que hagan una pequeña aportación. Normalmente en muy pocos días se cubre el presupuesto y ya decimos que se ha cubierto y punto. Ya está. Por supuesto, como en todas estas asociaciones, las cuentas son totalmente transparentes y las puede mirar cualquiera. Nadie cobra nada aquí y además lo llevamos a gala, que todo esto tiene que ser, porque entendemos que tiene que ser así, algo hecho de forma altruista. Un poco cómo pescas contenidos, ¿cuál es tu forma de trabajar? Normalmente, bueno, yo que publico muchos datos, más tengo ciertos conocimientos de estadística por lo que fue mi trabajo durante mi tesis doctoral. Yo tengo formación de ciencias. Yo me dedico a bucear por las bases de datos, tanto del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadística, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, del Banco de España, de la OCDE. Entonces lo que hago es ver las estadísticas que publican allí, las compilo y luego las transformo en datos, pues como también parte de mi profesión ha sido ser programador durante una época, pues elaboré un pequeño software que se dedicaba, que lo que permite es de una forma muy sencilla mezclar, combinar datos y luego sacarlos en gráficos. Pero vamos, son todo fuentes oficiales, lógicamente. Y luego yo mismo y otros muchos compañeros del colectivo Burbuja lo que hacen es, normalmente tenemos RSS para sondear los medios, los blogs que nos interesan por todo el mundo. Y cuando vemos contenidos que nos interesan, pues directamente lo que hacemos es una labor de filtrado. Es una labor en red. Nos dedicamos a sondear miles de medios o miles de blogs a lo largo y ancho de todo el mundo y la información relevante la filtramos, la que pensamos que es relevante para nosotros o que puede ser relevante para la gente que nos sigue y la distribuimos. Acabas de comentar que ves sobre todo los datos oficiales del Banco Europeo, del Ministerio. Esos datos oficiales, pero también pueden depender del poder. O sea, puede ser el poder el que los está dando. ¿No pensáis a veces que pueden estar también maquillados para distorsionar un poco estos movimientos? Sí, vamos, no es que puedan estar maquillados, es que lo están muchas veces. No, claro, somos totalmente conscientes de ellos. O sea, una de las labores que hacemos fundamentalmente, yo ahí esa es una de mis labores fundamentales, es encontrar incoherencias entre los datos oficiales y tratar de sondear a partir de ellos cuál puede ser la verdad. Sí, es complicado muchas veces, pero en fin, como no son muy buenos tampoco a la hora de maquillar datos, porque maquillan unos sí y otros no, pues les pillas enseguida, ¿no? Y entonces, más o menos hilando entre unas cosas y otras, pues llegas a lo que puede ser realmente la evolución de la realidad. Aquí en España, por desgracia, es uno de los sitios donde de forma más escandalosa se manipulan datos, pero vamos, se hace en muchos otros sitios, ¿eh? Y uno de los casos paradigmáticos es Argentina con el tema de la inflación, que eso es algo terrible, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, también se manipulan muchos datos, ¿sí? Me gustaría saber tu opinión
en relación a qué futuro auguras a los medios de comunicación como la televisión, la radio o la prensa escrita. Desde luego, los medios de comunicación tradicionales aquí en España están yendo bastante a remolque. O sea, hay medios digitales que se están moviendo bastante bien. O sea, a mí, uno de los medios con los que yo colaboro, que es El Confidencial, desde luego yo creo que es un ejemplo de medio que está reaccionando bastante bien, que entiende bastante bien por dónde van las cosas, porque se dedica a integrar a gente que capta en las redes sociales y crea blogs, le gusta mucho establecer debates, que se establezcan debates. Entonces, este medio concretamente es de los que está reaccionando de una forma bastante inteligente. Los medios normales, pues los medios normales yo creo que no se están enterando muy bien de por dónde van las cosas. Entonces, en un par de años, cuando vean que su forma de actuar, filtrando la información, haciendo que la información relevante no llegue a la población, les está quitando mucha credibilidad, pues no van a tener más remedio que reaccionar, y realmente yo auguro que los medios van a acabar convirtiéndose en una amalgama entre redes sociales y lo que son la propia tarea de los periodistas de distribuir información. Quedan años para ello, pero menos de los que pensamos. En cuanto a la televisión, pues la televisión ya es más complicado, ¿eh? La televisión creo que como elaborador de información y distribuidor de información, su relevancia va a ir perdiéndose, ¿eh? O sea, lo que es el camino que están emprendiendo muchos medios, muchas cadenas de televisión, que se ve que más bien están orientadas al entretenimiento que a otra cosa, como pueden ser Telecinco. Yo creo que va a ser un poco el camino que van a llevar las cadenas de televisión, porque es que se ve muy, muy complicado que ese medio realmente se integre con las redes sociales. Lo veo muy complejo, pero en fin, tal vez haya por ahí cosas que yo ahora mismo no veo. Vale, pues muchas gracias, Javier.